no es el... Estás escuchando Busco en Ti Radio. Si el Padre es todo lo que tiene. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, iniciando nuestra programación. Contamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Si es que bueno, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Jorge, muy bien, gracias, y sé que usted también. Bienvenidos a todos a este espacio nuevamente. Feliz y agradecida con el dador de la vida por esta oportunidad. Un saludo cordial a los seguidores de estas redes sociales y a los radioescuchas de esta emisora. Busco en Ti, donde estás, no es el final. Seguimos mirándonos hacia adentro para trabajar y hacer una remodelación en nuestro interior cada día. Y el tema de hoy enriquece nuestra vida si le colocamos atención y lo escuchamos con los oídos del entendimiento. Caeremos en cuenta que nos desgastamos justificando las acciones por ese amor a otros para vivir preocupados. La voluntad es la clave para conseguir todo lo que nos proponemos, porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Hoy hablaremos sobre la preocupación. ¿Por qué? Porque aunque ya sabemos quiénes somos, que somos hijos del Padre, que tenemos una verdadera identidad espiritual establecida o definida y que sabemos lo que el Padre dice que somos nosotros, aún así muchas veces nos dejamos llevar por la preocupación. ¿Y qué es la preocupación? La preocupación es ocupar la mente con pensamientos que producen temor o ansiedad. Es estar inquietos. La preocupación es una emoción frecuente que se presenta cuando tenemos dudas con el futuro. O sea que la preocupación es ocuparnos antes de tiempo. Hoy analizaremos una historia que está en el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, y nos relata en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, la historia de David y de Goliat. David, un joven que enfrenta a un filisteo que era un gigante y que durante 40 días tuvo oprimido al pueblo de Israel. Entonces hablaba contra ellos, los amenazaba y este pueblo vivía atemorizado. Hasta que se levanta este joven David y trae libertad al pueblo de Dios. Y uno de los gigantes más grandes no era Goliat. Toda la humanidad tenemos el mismo gigante, aún en el día de hoy. Y el verdadero gigante no es el que está detrás de ese Goliat. Esa identidad, esa dificultad que tú tienes identificada, esa situación, esa adversidad que crees que es muy grande, no es en sí ese Goliat. El verdadero Goliat está en la preocupación que te genera ese Goliat. Porque tiene el poder de detenernos. Los pensamientos de preocupación son el verdadero gigante. ¿Por qué? Porque nosotros entonces dejamos de vivir el día de hoy por vivir las situaciones que vienen más adelante. Por eso las personas
que colocan los pensamientos en el lugar correcto son las personas que vencen y que el gigante no afecta sus vidas. Entonces estaban todos aquellos israelitas turbados y paralizados por la palabra del gigante. Entonces, toda la vida de los israelitas giraba alrededor de lo que ese gigante estaba haciendo. Y en Primera de Samuel 17:10 nos cuenta la historia que el filisteo añadió y dijo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel y le he dicho, dame un hombre para que pelee conmigo. Y continúa relatando la historia, que en el versículo 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y sintieron gran miedo. Una de las cosas que origina la preocupación es la parálisis. Cuando una mente está preocupada, se paraliza. Entonces, no se puede pensar con lucidez y mirar dónde está la salida. Y la batalla de los israelitas estaba en la mente, por medio de las palabras. Y esto lo leemos en el versículo 16. Dice la palabra que venía ese gigante por la mañana y volvía por la noche. Y eso lo hizo durante 40 días. Y era por medio de la palabra que los mantenía atemorizados, porque nunca desenfundó una espada. Entonces, asimismo, actúa el enemigo en nuestra mente. Él con un pensamiento nos lo coloca a trabajar todo el santo día, porque nos coloca el pensamiento en la mañana, lo repite al mediodía y vuelve y lo dice por la noche. Entonces, ¿qué hace esto? Que desgasta nuestro ser. ¿Por qué? Porque entonces ya no se puede dormir de una manera tranquila, porque empezamos a buscar soluciones a problemas que en gran mayoría de las veces ni siquiera existen. Y empieza a hacer preguntas con respuestas difíciles. Un ejemplo, ¿cómo será que Dios va a cumplir lo que te ha prometido? Y comenzamos a buscar esas soluciones humanas y al no encontrarlas, porque no las hay, nos desgastamos. Porque mis pensamientos no son los pensamientos del Padre y porque tus caminos no son los caminos del Padre. Hasta que no tenemos una relación estrecha con Él y alineamos nuestros pensamientos a los de Él. Entonces, ¿qué hacemos con esto de estar buscando soluciones? Estamos perdiendo el tiempo buscando respuestas a las preguntas del enemigo. Entonces, ¿qué hace él? Nos entretiene buscando respuestas y al nosotros no encontrar la solución, nos desgastamos y la preocupación que nos carga hace que se abran las puertas al temor. Mientras no haya preocupación, no hay temor. Y si no le abrimos las puertas al temor, entonces nos oprime, nos asfixia, nos llena de carga y de preocupaciones. Inclusive lo dice el mismo Job en su libro, en el versículo 3, capítulo 25. ¿Qué dijo Job? Todo lo que yo temí hacia mí vino, y todo lo que me aterroriza me sucede. Entonces analicemos las palabras de Job, que decía que todo lo que nosotros le tememos y a todo lo que nosotros pensamos, eso es lo que nos sucede. Entonces, con la preocupación
el enemigo mata el presente y paraliza nuestra vida. Y nos olvidamos que Jesús tomó para nosotros en el madero la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y llega el enemigo y con esas preguntas difíciles de responder, nos roba la paz que Jesús nos dio. Porque no se tiene las dos cosas a la vez. No se puede vivir preocupado y vivir en paz a la misma vez. Entonces, ya el enemigo mata el presente estando en el día de hoy, pero intentando solucionar las cosas de mañana que tal vez nunca llegarán. La preocupación también nos roba de nuestro pensamiento con la personalidad. Y también nos lo dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Cuando la mente está llena de preocupación, cualquier persona que hable se le responde como una bomba de tiempo. Y esto lo vemos muy seguido en una mamá tensionada, estresada, preocupada, y llega su niño y le habla y le dice, no me hables en este momento, vete para tu cuarto, estoy preocupada, tengo que solucionar esto y esto y esto. Entonces mira que sí nos roba la personalidad porque esa no es la forma de actuar habitualmente de una mamá. Y así con cualquier ser humano sucede este tipo de cosas, que la preocupación roba la personalidad. La preocupación también aún roba la identidad. Y eso hacía el filisteo gigante con los israelitas. Y eso sucede cuando nos dejamos confundir la mente con nuestros pensamientos. Y él se asomaba y les decía, yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba tratando de robar la identidad, porque los israelitas eran siervos del Dios Altísimo, pero no de Saúl. Entonces, ¿qué sucede también cuando la preocupación invade nuestras mentes? Que unos y otros se alimentan esa preocupación, ese temor, esa ansiedad. Y lo leemos en los versículos del 24 y el 25 del mismo libro de Samuel, del capítulo 17. Entonces, que ese no sea nuestro ejemplo de nosotros llenar de preocupación a otras personas, que cuando lleguen a nosotros con una dificultad, con una falencia, seamos nosotros las personas que queramos reflejar la vida de Cristo en nosotros y decir a esa persona que está en la preocupación que también es posible salir de ahí y no sumarle, porque muchas veces llega, yo estoy enfermo, y la persona en vez de sacarlo de ahí y llevarlo a tener unos pensamientos diferentes, sí, si usted está sintiendo esto, entonces eso es porque también está esto y porque también está esto. ¿Y qué hacemos? Sumamos una preocupación a la preocupación con la que la persona venía a nosotros. Entonces sigue relatando la historia de que Goliat les decía las mismas palabras siempre, pero esta vez ya las escuchó David. Y David no temió, David no le afectaron las palabras, David no le abrió las puertas al temor y David no se confundió. Por eso fue que David actuó de una manera diferente. Y en el versículo 26 nos sigue contando de que él ya tenía por hecho de que él iba a matar a ese gigante. Y él ya estaba pensando en la recompensa. Entonces dice estas palabras: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a provocar y a amenazar al pueblo del Padre Celestial?
sigue relatando la historia de que David sabía de que Dios había hecho un pacto con su pueblo. ¿Y qué quiere decir incircunciso? Quiere decir que está fuera del pacto. Entonces, ¿por qué le tememos al enemigo si él está fuera del pacto? Y si nuestro Padre en su palabra dijo que nosotros somos linaje escogido y que nuestros enemigos serían sus enemigos. Entonces, de ahora en adelante, veamos las cosas diferentes, porque nosotros ya sabemos esta verdad. Que ninguna enfermedad, que ninguna adversidad nos atormente, porque ya sabemos que no viene en contra de nosotros, sino que está viniendo en contra del Padre que nos creó. Entonces, digámosle a Goliat, a ese Goliat que nos está amenazando, sea cualquier Goliat que esté sobre ti o sobre tu casa, digámosle, estás amenazando a nuestro Padre. Porque cuando nosotros estamos en las manos de Él, entonces nunca vamos a perder ninguna adversidad. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que ninguna arma forjada contra sus hijos prosperará y que delante de nosotros caerá. A menos que el enemigo pueda vencernos por medio del pensamiento y de las palabras que Él esté diciendo. Entonces Él hable y amenace y nosotros terminemos abrazando y aceptando todo eso que Él está diciendo. Porque en la palabra también dice que todo lo que nosotros creamos será hecho. Y dice en Mateo 29 dice, conforme a lo que estés creyendo. Ahí no dice que tenía que ser solamente lo que creyéramos bueno. O sea, que así sea bueno o malo, nosotros al creer le estamos dando luz al enemigo para que se haga efectiva su obra de maldad. Entonces, que nuestra fe no esté dirigida a creerle a Él, sino por el contrario, a creer todo lo que nuestro Padre ha dicho en su palabra. Entonces, por eso es que ese gigante nos ataca por medio de las palabras. Entonces, las palabras que dijo David fueron escuchadas por el rey Saúl y él lo mandó a llamar. David llegó todo entusiasmado, pero aquí viene el primer ataque, la desconfianza de Saúl, porque le dijo, tú no podrás. Esto lo leemos en el versículo 33. Y asimismo se vive la vida de hoy. Todo lo vemos como con los ojos de Saúl. Vemos lo natural, vemos la realidad, pero no vemos la verdad de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que Saúl decidió creerle a las amenazas del Goliat y no a la palabra de nuestro Padre. Y continúa diciendo en el versículo 33, 34 en adelante, las razones por qué el rey Saúl no creía que David sería capaz de vencer al gigante. Entonces ahí nos queda como inquietud seguir leyendo las razones que están en el manual de instrucciones. Entonces, a quien nosotros le decidamos creer es lo que va a marcar y va a definir la diferencia entre lo que nosotros creamos. Si nosotros decidimos creerle a la adversidad, eso es lo que estamos haciendo, escuchando las amenazas de Goliat. En el versículo 37, David dice palabras muy impactantes que uno dice, Padre, ¿por qué yo no llego a ese nivel de fe que tenía David? Entonces él en el versículo 37 dice, Jehová me ha guardado de las garras del león
y Jehová me ha guardado de las garras del oso. Así también me librará de las manos de este filisteo. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos sentir ese temor si nosotros sabemos que estamos bajo la sombra y el abrigo del Altísimo. Entonces, sigue relatándonos la historia que continúan los ataques de Goliat, pero siempre era por medio de las palabras, y esto lo leemos en los versículos 43 y 44. Solo con palabras los amedrentaba, porque nunca lo hizo ni desenfundando espadas, ni lanzando flechas, sino nada más por medio de las palabras. Entonces, eso mismo hace con nosotros. Siempre nos está hablando del futuro. No podrás salir de ahí, tú no te vas a casar, mira a tus hijos dónde van a terminar, no vas a ser capaz de vencer esa enfermedad. Y entonces, todo eso que el enemigo está diciendo, nosotros como hijos del Padre ya sabemos que eso va en contra de la ley de Dios. Porque si habla de matrimonio, el Padre dice que no es bueno que el hombre esté solo. Si habla del enemigo de la enfermedad, entonces el Padre en Jeremías 33:6 nos habla de la sanidad. Y dice que Él se llevó al madero todas las aflicciones, todas las tristezas, todas las enfermedades. Entonces nosotros, ¿por qué le damos más crédito al enemigo? Entonces, no abracemos las mentiras del enemigo. Y continuando con la historia, entonces, en el versículo 45, sucede algo grandioso, donde David se le enfrenta al enemigo, pero con estas palabras contundentes, y le dice: mas yo vengo en nombre de Jehová, y con él, que es el Dios de los ejércitos, y con él, que es el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. Entonces, el Padre nos respalda siempre de la misma manera como lo hizo con David. Y sigue relatando la historia en el 49 y en el 50, cómo hizo David para poder matar al filisteo. Entonces, ahí nos queda también como inquietud darnos cuenta cómo fue que terminó la historia y que David terminó matando al gigante al que su rey Saúl no le confió, no le dio la confianza de que él sí podría hacerlo. Entonces, la preocupación nos hace temer por lo que no podemos manejar. Y es pelear los problemas de hoy y los problemas de mañana. Y no podemos hacer nada con el futuro, porque el futuro no está aquí y tampoco nos pertenece. Entonces, ¿por qué mejor no vivimos como el Padre nos lo indica, con todo el manual de instrucciones que nos enseña a vivir? Y nos dice en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, esto indica y nos enseña que no es que nos debamos tranquilizar y no hacer nada, sino planificar, que eso sí es muy útil. Y también nos lo corrobora la palabra en Lucas 14:28, donde nos dice: ¿quién de vosotros que vaya a edificar una torre, primero no se sienta y calcula a ver si tiene lo necesario para acabarla? Entonces, Él nos enseña a ser conscientes de las limitaciones que podamos tener en cualquier proyecto, porque la vida siempre estará basada en la ley de la siembra y de la cosecha. Depende de lo que yo haga, depende cómo yo actúe, eso es lo que yo voy a recibir. Entonces, por eso el día de mañana
es para verlo con interés, más no con preocupación. Entonces, por eso el Padre nos enseña a pelear no tanto con la dificultad en la que nosotros nos enfrascamos, sino que nos enfoquemos a no dejarnos afectar por las palabras ni por la preocupación, porque si la preocupación no nos afecta, entonces el gigante no tendrá armas para vencernos. Y ese Goliat de muchas personas hoy en día que predomina, que es el común, es no tener el dinero, no tener dinero para esto, para aquello, o muchas veces ni siquiera para las cosas básicas, sino para caprichos. Y ese es el Goliat de las personas por lo que se vive preocupado. Hoy no tengo para comprarme este televisor, hoy no tengo para comprarme el equipo que se compró la vecina enseguida, porque queremos vivir en una vida superflua de apariencias. Y el Padre en su palabra nos sigue exhortando y nos dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre las alimenta. Entonces nos dice que si no valemos nosotros más que ellos, y nos debe quedar como una inquietud. Nosotros nunca vemos a los pajaritos como estresados, como ansiosos, como que irán a comer. ¿Y por qué entonces nosotros, que sabemos que somos sus hijos, por qué vivimos de esa manera estresados, ansiosos, desesperados, preocupados? Porque no le creemos al Padre. Por eso el Padre nos dice que nos detengamos mirando los pajaritos para que nosotros veamos la grandeza de Él en ellos. Cuando nosotros dependemos del Padre, entonces nosotros somos libres. Y nos continúa diciendo el Padre como quien dice, mira que si es esto como te lo digo. Y va y nos dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están contados, así que no teman, más valen vosotros, que muchos pajarillos. Entonces, no hay nada que se le escape al Padre, porque nos habla de los gorriones, nos habla de los cabellos. ¿Qué quiere decir? Que estemos tranquilos, que si Él nos dio un cuerpo y sabe qué necesidad tenemos, y Él dice que antes de que nosotros le pidamos a Él, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces, no sirve de nada preocuparnos, porque la vida cambia su rumbo. Entonces, vivir en el presente es la mejor opción y la mejor forma de disfrutar plenamente todo lo que el Padre nos da y las bendiciones que tenemos, pero que no las recibimos, que precisamente las truncamos por la desconfianza como la que tuvo Saúl. Entonces, no aceptemos lo que dice el enemigo, más bien aceptemos lo que dice el Padre en Mateo 6:27, que dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, pueda añadir un codo a su estatura? Entonces, ¿qué nos dice él con esto? No sean hombres de poca fe. Y que no queramos nosotros enfocarnos en lo que no podemos realizar, porque mire lo claro que es, por más que nos preocupemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Así que busquemos gente como David, rodeémonos de gente como él, que no le escuchó las palabras al enemigo, que no se dejó perturbar ni por su estatura, ni por la juventud que tenía él, ni por la experiencia que tenía Goliat en las guerras. Entonces, así como David creyó en las promesas de nuestro Padre, asimismo nosotros apropiémonos de todo lo que dice
nuestro Padre que hará con nosotros. Y continúa diciéndonos, como quien dice, si todavía no están muy convencidos, entonces vámonos a Proverbios 3:5, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uy, hay veces siento una pena de saber de que si el Padre nos lo ha dado todo para disfrutar, nosotros, ¿por qué no le creemos y queremos vivir en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, sabiendo de que no nos va bien? A nosotros nos va bien es cediéndonos y que sea el Padre el que gobierne nuestras vidas y entregando todas las áreas a Él. Porque vemos que cuando la persona desconfía, lo que hace es perder el privilegio de vivir el día de hoy, que es el primer milagro que el Padre nos regala en la mañana, poder abrir nuestros ojos. Entonces, no sigamos haciendo lo que hizo Saúl, desconfiando y escuchando al enemigo, sino que tenemos como ejemplo ese David, ser ese hombre y esa mujer fuerte y guerrera, pero en la fe, en creerle al Padre. Entonces, reconozcamos que en nuestras fuerzas jamás vamos a poder vencer. Y no le creamos a esas preguntas sutiles del enemigo, queriendo buscar unas respuestas y en nuestra humanidad no la vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Humillarnos ante el Creador, cediendo nuestro corazón con arrepentimiento y derribando todos esos pensamientos que nos hacen daño y contraataquémoslos con la palabra del Padre. Así nosotros echamos toda la ansiedad que tenemos por cualquier Goliat que tengamos en el momento presente, echémoslo sobre él. Y si estamos cargados y angustiados, él también nos dice en su palabra que todo el que esté cargado y cansado, que vaya donde él, que lo hace descansar. Entonces, ¿por qué nosotros desperdiciamos y no nos aprovechamos de esa confianza que nos da el Padre, de ir a su regazo para que Él nos abrace? Entonces, así que hoy quedémonos con estas preguntas. En el momento presente, ¿cuántas acciones y cuántos pensamientos de agradecimiento hemos dirigido para vivir intensamente el día de hoy? Y nos queda otra pregunta. ¿Cuántas acciones y cuántos pensamientos hemos dirigido hasta lo que llevamos de esta mañana a la preocupación? Entonces nos queda como tarea volver a escuchar el tema de este segmento y apropiarnos de todo lo que nos dice la palabra. Valemos más que los pájaros porque somos sus hijos, porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, porque fue una nación santa que Él adquirió. Seamos esas personas que vamos a llevarle a los de afuera, a esos que están preocupados de verdad, no vamos a llevar ese mensaje de tranquilidad, de paz, de confianza, para que esas personas se puedan reconciliar con el Padre. Estoy muy agradecida con el Padre Celestial por esta oportunidad que se me permite en esta emisora Busco en Ti, porque me ha hecho reflexionar y evaluar para poder mejorar cada día y poder llegar a esa estatura de poder creerle al Padre todo lo que Él me dice y vivir conforme y en plenitud a lo que Él me dice. Entonces, los dejo con esas inquietudes. Nos veremos y nos escucharemos el próximo martes, si Dios lo permite.
Y si alguna persona tiene alguna inquietud, puede comunicarse al 310-606-2094, que con mucho gusto tendrá la atención que requiera. Entonces, hasta el próximo martes. Les bendigo su vida en todas las áreas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos. Bendiciones.